Bueno, y 330 municipios de todo el país serán parte de la consulta ciudadana convocada por la Asociación Chilena de Municipalidades. Se espera que cerca de 345 comunas participen de este proceso, el que se centrará en si es necesario o no una nueva constitución. Bueno, queremos conversar respecto de este y otros temas junto al alcalde de Renca, Claudio Castro, que nos acompaña aquí en el estudio. Alcalde, muy buenos días. Buenos días. Quiero, antes de hablar del plebiscito, referirme brevemente a lo que escuchábamos hace un rato del subsecretario del Interior, particularmente en el ataque a la comisaría de su comuna, donde 5 funcionarios policiales resultaron lesionados. Esto ocurrió hace ya 48 horas. ¿En qué va todo eso? Mira, esto fue en el contexto de enfrentamientos que se estuvieron dando durante todo el día. Partió en la mañana con manifestaciones pacíficas de estudiantes que iban de un colegio a otro. Y en algún momento, después de horas, además de esas manifestaciones que no tuvieron ningún tipo de enfrentamiento, se empezó a juntar gente. La comisaría de Renca está inmediatamente al lado de la municipalidad, por lo tanto estuvimos nosotros ahí también presentes tratando de contener la situación durante un buen rato. Hubieron bombas lacrimógenas, también eso afectó a personas que estaban por ahí transitando sin participar de ninguna manifestación. Y esto sucedió más bien entrada a la tarde. Nosotros hemos puesto todos los antecedentes que tenemos además a disposición de la Fiscalía y lo que yo entiendo fue que en los alegatos en que la Fiscalía pidió la prisión preventiva para 2 personas que eventualmente serían quienes lanzaron bombas Molotov, no se logró la prisión preventiva. ¿Por qué, perdón? Porque en un primer momento se informó de que había 2 personas detenidas acusadas, digamos, de participar directamente en los hechos. Claro, ahora eso tiene que probarse, ¿cierto? Y yo entiendo que no han sido capaces de probar todavía, lo que no significa, la Fiscalía, me imagino, lo que no significa ni que sean culpables ni que no. Yo creo que acá hay que diferenciar bien las cosas, porque el subsecretario hablaba de 2 cosas que son muy distintas. Una es episodios que entiendo yo, donde hay cierta concertación de personas que participaron de destrucción en un nivel mayor de estaciones de metro de manera simultánea. Eso es muy distinto a lo que sucedió en Renca y lo que hemos visto en otros lugares del país donde han habido enfrentamientos entre personas y carabineros en contextos que son distintos. Yo lo que vi en Renca, yo estaba ahí, quiero insistir en eso, no es una acción concertada de personas, sino que más bien fueron enfrentamientos entre personas que efectivamente en cierto momento estaban tirando piedras y proyectiles y carabineros que actuó en la forma que hemos visto que actúan durante los últimos días. Entonces, creo que tenemos que ser responsables, por supuesto que entregar todos los antecedentes y esperar que la justicia determine esa responsabilidad. Alcalde, usted dice que Carabineros actuó como ha actuado todos los días y hay un cuestionamiento muy grande respecto del actuar de Carabineros en estos días. ¿Cómo los vio actuar usted? Mira, hemos tenido distintos momentos. En Renca nosotros pasamos en una primera etapa de situaciones esto fue como el sábado 22 al lunes de la primera semana de incidentes. Y tuvimos hechos de mucha gravedad. Tuvimos 5 personas muertas, tuvimos incendios en distintos supermercados, tuvimos saqueos en distintos comercios. Y durante todo ese momento vimos muy poca presencia policial. Estábamos con estado de emergencia, no vimos militares mayoritariamente en Renca mientras todas estas cosas pasaban. Después de eso tuvimos 2 semanas esto relativo, ¿cierto? No podemos hablar de normalidad, pero 2 semanas donde las cosas estuvieron más calmadas, pero hubo un incremento muy fuerte en la cantidad de personas manifestándose pacíficamente. Y el día martes y miércoles de esa semana tuvimos episodios en que en manifestaciones absolutamente pacíficas y muy masivas en la Plaza Mayor de Renca, Carabineros disparó perdigones dispersando a todas esas personas y uno de los días, el día martes de esa semana, tuvimos 10 menores de edad que fueron heridos con perdigones, 2 niños de 8 años, una niña de 12 años, y esos antecedentes nosotros también los pusimos a disposición de la Fiscalía para que se investigue. Entonces, a mí me parece, y lo hemos dicho públicamente además, que esos días, por supuesto que el actuar de Carabineros fue inadecuado y además de una represión muy violenta que tuvo impacto incluso en niños y niñas. A ver, pero si podemos separar las cosas en el mismo relato de primera mano, digamos, de su parte ahí en lo que ocurre en su comuna. En el primer momento, en el momento de los saqueos, en el momento de ese fin de semana de mayor violencia, ¿ausencia policial, dice usted? Yo diría muy poca presencia. Yo creo que los carabineros de la 7ª Comisaría de Renca estuvieron desplegados. Pero entre otras cosas, hace mucho tiempo que los alcaldes venimos denunciando que tenemos poca protección policial. ¿Cuántos carabineros hay para toda la comuna de Renca? Los datos del 2018, este año son menos que el año pasado. Teníamos un carabinero por cada 999 habitantes. En Cerro Navia, que es la comuna que está al lado nuestro, un carabinero por cada 1.230 habitantes. Durante esos días yo estuve en contacto con el jefe de la prefectura, que son 5 comunas de Santiago Poniente, y
y ellos mismos me indicaban que no tenían capacidad para atender las distintas situaciones que estaban sucediendo no solamente en Renca, sino que en todas las comunas del sector poniente. Ya, pero la semana en que se decreta, la primera semana, digamos, cuando se decreta estado de emergencia para toda la región metropolitana, primero algunas comunas y luego toda la región, ¿qué pasó entonces con el resto de la custodia, la función del personal de las Fuerzas Armadas? ¿No aparecieron? Yo hice llamados públicos incluso, a través de medios de comunicación y de redes sociales, pidiendo que mayor presencia, porque además nosotros veíamos por los medios de comunicación que los militares estaban en la escuela militar, estaban en la Plaza Ñuñoa, donde veíamos manifestaciones pacíficas y había mucha presencia de militares y teníamos situaciones, por ejemplo, bomberos a nosotros nos pedía auxilio para poder atender los incendios porque no podían entrar a los lugares porque también recibían piedrazos o amenazas. Entonces, los mismos bomberos nos pedían protección policial y eso no llegó. Y eso lo hemos dicho con mucha responsabilidad también. ¿Recibió alguna respuesta por parte de la institución? A estos pedidos, a estas solicitudes, ¿recibió algo? Carabineros en algún minuto se pronunció y dijo, mire, ¿sabe qué? Estamos sobrepasados, sí, no, sí, sí. ya van, eso, de parte de Carabineros y de la Prefectura y de la Comisaría de Renca, yo los veía desplegados además. El asunto es que estaban absolutamente sobrepasados. Por eso que hicimos llamados públicos a apoyar lo que estaba sucediendo en ese momento, que fueron, insisto, estos 2 días entre el sábado y el domingo, la primera semana. Ahora, esos son los primeros días, pero usted dice después, y particularmente las últimas 2 semanas, ha habido mayoritariamente protestas pacíficas. Pacíficas, absolutamente. Y eso me interesa desde su perspectiva, porque hay una serie de cuestionamientos respecto del actuar policial en esas manifestaciones mayoritariamente pacíficas. Sí. Usted dice, han lanzado perdigones. ¿Perdigones por qué? ¿Porque estaban amenazados? Nosotros vimos un estándar de reacción distinta de Carabineros la primera semana de las manifestaciones pacíficas respecto de lo que ha ocurrido los días posteriores. Los primeros días, como les decía, vimos a Carabineros que salió con perdigones en situaciones masivas y pacíficas, donde además fueron afectados niños y niñas. Eso yo creo que está fuera de cualquier protocolo, es mi impresión, y esos antecedentes lo hicimos llegar a la Fiscalía. Pero por lo que usted vio, ¿disparaban en qué circunstancias? Porque acá se habla del protocolo, de diferentes pasos, y que solo en última instancia está la posibilidad de disparar estos balines de goma. Yo he visto siempre a los Carabineros de Renca reaccionar, y en eso con harta responsabilidad también, frente a personas que han lanzado piedras. El asunto es que cuando uno tiene una manifestación donde hay cientos de personas que están manifestándose de manera pacífica en un mismo lugar, y 2 o 3 personas se descuelgan y lanzan piedras, ¿cierto? Me parece que lo que sucedió la primera semana, que era que Carabineros salió a dispersar a toda la gran masa de personas que se estaban manifestando pacíficamente, incluidos niños, con perdigones, hiriendo a niños, a 10 niños, me parece que es una respuesta absolutamente desproporcionada. Lo que vimos en días posteriores fue que esas mismas manifestaciones que se desarrollaban, también con personas que se descolgaban en algún momento, respecto de esas personas Carabineros actuó de manera distinta. Y lo que hemos visto ayer y anteayer, que también ha sido distinto a lo que vivimos durante 2 semanas, es que efectivamente manifestaciones que en algún momento fueron pacíficas, luego de eso personas que no eran estudiantes, que fueron quienes iniciaron las manifestaciones durante la mañana, terminaron con enfrentamientos derechamente donde ya no había manifestantes, donde ya no había manifestantes pacíficos, sino que directamente habían enfrentamientos. Y ahí el ataque a la comisaría. En esas circunstancias donde habían enfrentamientos, también nosotros vimos lanzamiento de bombas Molotov. Ahora, no tenemos antecedentes, o yo no puedo ratificar que esas bombas cayeron sobre Carabineros, las vimos caer en el piso, eventualmente podrían haber caído más bombas. En ese escenario nosotros tampoco estábamos observando, estábamos tratando de atender a personas que no tenían que ver con esa protesta. Ahora, todos esos antecedentes los tenemos que entregar a la Fiscalía, y yo creo que en esto, por eso es que uno transita desde la condena absoluta al mal actuar de Carabineros respecto de situaciones que no corresponden, y por supuesto que también tenemos que condenar la violencia de personas que no son manifestantes pacíficos, que aprovechan esta situación para generar desmanes, para saquear, que también lo hemos tenido los últimos 2 días en Renca, y esas 2 cosas tienen que ser condenadas, y la justicia tiene que entonces actuar. Ya, pero solamente para terminar el tema y poder pasar al próximo alcalde, cuando está en una manifestación donde hay cientos de personas manifestándose de manera pacífica y hay 2 o 3, como usted describía, que se descuelgan y comienzan a hacer disturbios,
Dentro de los protocolos se hace un llamado primero al orden, se hace un llamado, porque me imagino que si de un minuto para otro, donde hay miles de manifestantes de manera pacífica, empiezan a llegar perdigones, obviamente que la gente no entiende nada de qué es lo que está ocurriendo. Si hasta hace un minuto estábamos solamente pegándole una cacerola y gritando, digamos, o pidiendo las solicitudes sociales, y después de eso, de un minuto a otro, empiezan a llegar disparos, obviamente que la gente se asusta y no entiende nada qué es lo que está ocurriendo. Ahora, si antes de eso se hace un llamado, la situación entendería yo que podría ser distinta. ¿Se hace ese llamado o no se hace bajo ninguna circunstancia? Carabineros simplemente actúa. Esto van sucediendo cosas en la manifestación. Entiendo, por eso es que ¿cierto? le quiero preguntar de manera tan clara para que podamos tener de primera fuente. Mira, las primeras semanas había gente que se manifestó incluso frente a Carabineros, y Carabineros salió inmediatamente con las bombas lacrimógenas y los primeros días incluso con perdigones. Estos últimos días hemos logrado mantener horas de manifestación donde también va gente que interpela a Carabineros frente a la comisaría. Hay mucha rabia además con lo que hemos visto de actuaciones policiales indebidas, y esa rabia existe, está, y la gente va y la manifiesta. Y lo que hemos visto, a diferencia de lo que vimos las primeras semanas, es que Carabineros se ha contenido mucho más. Y eso permite durante un buen rato que la manifestación siga siendo pacífica, porque se aísla también a las personas que no están actuando de manera pacífica. ¿Los mismos manifestantes? Los mismos manifestantes los aíslan, pero cuando ya sale Carabineros la primera vez, la confusión es total. Imagínate, la gente empieza a correr, hasta las bombas lacrimógenas, se ve poco, y rápidamente 2 o 3 personas que eran los que estaban en una situación no pacífica, por decirlo así, terminan siendo algunos más que aparecen de otros lugares también. Alcalde, llevamos 3 semanas desde el inicio, digamos, de las manifestaciones callejeras más masivas. ¿Por qué se está manifestando la gente en Renca? ¿Qué es lo que está pidiendo la gente en Renca? Ya vamos a hablar de plebiscito y de todo lo que planean las municipalidades, pero lo que usted ha visto, ¿dónde se concentran las demandas? Nosotros hemos tenido decenas de cabildos. De aquí yo voy a volver a otro cabildo que están desarrollando mujeres en Renca en este momento. Y lo que nuestros vecinos y vecinas, primero que todo, exigen es el fin a una serie de episodios de injusticia, de abuso y de desigualdad, que en Renca los vivimos todos los días y que además los alcaldes lo hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo. Eso se traduce en cuestiones muy puntuales que tienen que ver con alivio en el costo de vida y que podrían tal vez incluso encajonarse en un listado de solicitudes que tienen relativo impacto inmediato. ¿Un par de ejemplos? Las pensiones, el pasaje, por ejemplo, la exención del costo del pasaje para las personas mayores, el aumento del sueldo mínimo, la salud. Llevamos ya una buena cantidad de días con la salud pública en paro, porque nosotros en las municipalidades no recibimos los recursos que nos permiten atender a nuestros vecinos como corresponde, y eso es algo que también hemos denunciado al alcalde. Ahí uno podría hacer un listado de cosas que requieren respuesta más inmediata, pero una cuestión que nos queda meridianamente clara es que nuestros vecinos y nuestras vecinas quieren que todo esto detone cambios estructurales. Hay mucho temor a que esta situación en algún momento se frene y pareciera que todo vuelve a una normalidad que no es normalidad, sino que es seguir como estábamos. Entonces, hay un llamado muy urgente a traducir esto en una salida estructural, que se llama de alguna manera el nuevo pacto social, salidas estructurales, que esto no quede en nada, y eso es precisamente lo que poco a poco nosotros vamos verbalizando como un proceso constituyente, que es seguramente lo que permite, lo único que permite una salida institucional a esos cambios estructurales que son mayoritarios y que nos piden de manera urgente. Dentro de esta consulta, y justamente para atender a esos cambios que está pidiendo, en el caso suyo, su ciudadanía, la gente que vive en Renca, ¿se va a incluir la pregunta de si va a haber una asamblea, si va a haber una comisión constituyente o una comisión parlamentaria dentro de la consulta que se va a hacer en la comuna? En Renca la vamos a incorporar porque son 3 bloques de preguntas. Pero déjame referirme primero a lo que sucedió ayer. Nosotros hasta el día miércoles teníamos una convocatoria a una sesión plenaria extraordinaria de alcaldes, alcaldesas y concejales de todo el país, que nos reunimos en la Asociación Chilena de Municipalidades, que representa a 330 de las 345 municipalidades del país. O sea, son virtualmente todas. Presidida por el alcalde Codina, alcalde de Puente Alto, oficialista, vicepresidentes del alcalde del Pin, Cuadrado, el alcalde Sadi Melo, todos alcaldes de oposición. Otros vicepresidentes son el alcalde Henry Campos de Talcahuano, que es UDI. Entonces, está virtualmente transversal en lo político, la transversalidad completa. Y era una asamblea que originalmente estaba convocada para conocer
la propuesta del gobierno de las consultas o los diálogos ciudadanos. Y hubo una señal muy importante, que fue que dijimos, no nos interesa conocer esa propuesta hoy día. ¿Por qué? Precisamente porque nosotros venimos haciendo consultas hace mucho rato. La pregunta que queremos es, ¿para qué son esas consultas? Y si es que, recogiendo lo que conversábamos recién, van a conducir a cambios estructurales o no. Y lo que hicimos fue, pensando y asumiendo que este no es un problema de seguridad pública, la primera parte la destinamos a eso, pero no es un problema de seguridad pública. Este es un estallido social y político. Y las respuestas sociales y políticas no han venido de parte del gobierno ni del Parlamento. Transformamos esta asamblea en una asamblea donde acordamos una consulta ciudadana que no tiene una validez legal. Esto es una consulta que está dentro de las atribuciones que tenemos los alcaldes para preguntar y tomar la opinión de nuestros vecinos, pero es una señal política. Lo que estamos haciendo es que en un mes vamos a preguntarle con una representación nacional en todo Chile si es que quieren o no quieren una nueva constitución. Antes de seguir en eso, usted dice no ha habido respuesta en lo social y en lo político. La agenda social que ha lanzado el gobierno y de la cual ha estado hablando el presidente en las últimas casi 3 semanas, ¿no es suficiente? No, a mí me parece evidente que no ha sido suficiente. Ustedes estábamos recién hablando de las protestas y las manifestaciones violentas, incluso que siguen, no las manifestaciones violentas, los hechos de violencia que siguen. Es evidente que no. Recordemos que esto partió con los 30 pesos. El retrotraer el pasaje del metro, el aumentar con este bono, digamos, el sueldo mínimo a 350.000 pesos, el tema de las tarifas eléctricas, lo que se ha anunciado respecto del TAC. Sí. No basta. A mí me parece evidente, no es que lo diga yo. Y el presidente en algún momento dijo que no le quedaba tan claro que la ciudadanía estaba pidiendo una nueva constitución. Bueno, ¿cuál es la respuesta nuestra? Preguntémosle a nuestros vecinos y vecinas. Nosotros actuamos ayer, los alcaldes y alcaldesas del país, pero hasta este minuto se ha pronunciado a favor de una consulta sobre una nueva constitución el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, el vocero de la Corte Suprema. Ayer incluso no es el arzobispo, el administrador apostólico de Santiago. O sea, rectores de universidades, académicos. Vemos que hay una... Solo falta que se pronuncie el gobierno y el sector político del gobierno, y por eso que la señal de los alcaldes es importante, porque hay alcaldes de derecha que están diciendo, si no lo hace el gobierno y si no lo hace el Parlamento, nosotros vamos a preguntar si los vecinos y vecinas quieren una nueva constitución. Mi impresión es que lo que tiene que suceder es que el gobierno y el Parlamento reaccionen, y en paralelo a esta consulta se convoca un plebiscito nacional legal, vinculante, que nos conduzca en un proceso constituyente, y recién ahí, bienvenidas todas las consultas y los diálogos ciudadanos que nos permitan recoger la opinión de la ciudadanía, pero para que sean un insumo para ese proceso, porque si no, va a pasar precisamente lo que nuestros vecinos nos piden que no pase, que es que esto no quede en nada. Alcalde, a ver, dos situaciones ahí respecto a lo que nos ha dicho. Una, por un lado, un cambio en la Carta Fundamental implica tiempo, mucho tiempo, y convengamos que llevamos 3 semanas en las cuales la situación no es la ideal para poder seguir viviendo. Y una situación que no sabemos cuánto tiempo más es sostenible. Además, ya vemos los problemas que hay en los sueldos, las pymes, los locatarios, la violencia, etcétera, ¿no? Entonces, ¿es esa la solución para ustedes? Para mí sí. Y yo no soy vocero de la asociación, puedo representar lo que escuché ayer en la asamblea de las distintas posiciones. Pero por supuesto que sí, esa es parte de esta sensatez que se ha instalado entre los alcaldes y alcaldesas, que estamos viendo precisamente que esta situación no da para más, y que por eso que nos urge ofrecer una vía de salida institucional que permita canalizar todo esto. Efectivamente, la Constitución es una salida de largo plazo, pero un proceso para cambiar la Constitución es un proceso que se puede iniciar el día de hoy. Basta que el gobierno lo anuncie, que se ratifiquen los 3/5 que se requieren en el Parlamento, donde la oposición ha dicho que está disponible, falta que el oficialismo diga nosotros vamos a estar para esos 3/5, y estamos ya en un proceso constituyente que nos permite además canalizar. ¿Cuál es la gracia de un proceso constituyente? Es que todas y todos los ciudadanos del país pueden ser escuchados, que es lo que hemos venido haciendo ahora, pero no de manera vinculante para conducir esta situación. Acá, disculpe, pero se pregunta mucho el vínculo entre las necesidades que usted mismo nos relataba, son urgentes por parte de muchos vecinos en términos de mayor igualdad, mayor equidad, y la necesidad de una nueva constitución a través de la vía, digamos, que finalmente se determine. Acá el presidente ha dicho que las prioridades son otras. La misma vocera de gobierno ha planteado que aun cuando haya una nueva constitución y se garantice, no sé, la gratuidad de la salud, eso no significa automáticamente que todos se van a poder atender gratis. ¿Cómo se vinculan esas necesidades urgentes con el planteamiento de una nueva constitución? Con
con agendas de corto, mediano y largo plazo. Una agenda de corto plazo tiene que ver con medidas inmediatas de alivio al costo de vida, que todavía podrían incluso aumentar algunas más. Una agenda de mediano plazo tiene que ver con cambios un poquito más estructurales que, por ejemplo, tienen que ver con lo que ha venido sucediendo, que me parece muy positivo, del cambio, el retiro virtual del proyecto de reforma tributaria y que se cambia por un proyecto radicalmente distinto al que estábamos discutiendo hace un par de semanas, por la posibilidad de separar el proyecto de reforma previsional que permita enfocarnos en el pilar solidario. Eso es una agenda de mediano plazo. Y una agenda de largo plazo es la Constitución. Yo estoy de acuerdo. La nueva Constitución no es la solución a todos los dramas que estamos teniendo, ¿no? A todas las demandas que estamos teniendo. Pero el proceso de una nueva Constitución es lo que permite canalizar institucionalmente. Yo creo que hemos vivido... En Renca tenemos la mitad de los muertos de la región metropolitana. Tuvimos militares en la calle. Yo era chico en la dictadura, no tengo recuerdos, pero a mí me parece que nuestra democracia no estuvo hace un par de semanas o hace un par de días en riesgo. Nuestra democracia está en riesgo. Y eso tiene dos vías de salida, una vía institucional o una vía no institucional. La vía institucional que yo observo que queda y que creo que fue el espíritu que se reflejó ayer entre los alcaldes y la alcaldesa, que acordamos finalmente una pregunta por una nueva Constitución, es precisamente que se conduzca así. Ahora, eso puede acumular más frustración si es que lo que hicimos los alcaldes de ayer no detona una respuesta formal, legal, institucional, que nos embarque en ese proceso. Alcalde, tenemos que concluir, pero antes, muy cortito, por favor. Liceos, hay 2 que están sin clases durante esta jornada. Sí. Los jardines infantiles, los colegios, ¿se mantienen con horarios normales o no? Sí. Esto porque para muchas familias resulta complejo el estar, ni siquiera día a día, pero hora a hora, planificando qué hacer con sus hijos. En Renca, en coordinación, además nosotros tenemos 2 liceos públicos y tenemos varios liceos particular subvencionados. En coordinación con los sostenedores de los colegios particular subvencionados, definimos que todos los que tienen enseñanza media suspendimos las clases los últimos 2 días. Precisamente para tratar de evitar situaciones que pudieran poner en riesgo a nuestros estudiantes. En el caso de las escuelas municipales, todas las que tienen enseñanza básica están funcionando en horarios regulares y también los jardines infantiles. Muy bien, pues Claudio Castro, alcalde de Renca, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Que esté muy bien. Hacemos una brevísima pausa, ya regresamos, no se vayan.